Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de voltímetros y amperímetros en corriente continua. Mi nombre es Joel Elmer Cruzquilla y vamos a proseguir con la exposición. Bueno, eh, primero vamos a hablar sobre el uso de voltímetros en corriente continua. Primero tenemos que tener, ¿no? Tener y saber el concepto de voltímetro, ¿no? El voltímetro es un instrumento de medición de la diferencia de potencial o tensión entre dos puntos de un circuito eléctrico. Para tal fin ha de colocarse en paralelo, ¿no? Es decir, que en derivación sobre los puntos entre los que realiza la medida, ¿no? El aparato cumple la función de determinar el voltaje. En sí, mide el voltaje. Bueno, vamos a hablar sobre los tipos de voltímetros, ¿no? Bueno, eh, primero vamos a hablar por el funcionamiento, ¿verdad? Tenemos bobina móvil e imán permanente, como vemos en la imagen, hierro móvil y bobina permanente, ¿no? Son esos los tipos por el funcionamiento, ¿no? Bueno, por la corriente que mide, ¿no? Sería otro tipo. El voltímetro para corriente, corriente alterna, con las siglas BAC o ACB, y el voltímetro para corriente directa o continua, ¿no? Que las siglas son BDC o DCB, ¿no? También tenemos que hablar por la indicación de su lectura, ¿no? La lectura que nos brindan tanto analógicamente, como vemos aquí, y digitalmente, ¿no? Como la podemos ver en este lado. Otro tipo vendría a ser por la forma que se usa, ¿no? Eh, Vienen en tipos portátiles, como vemos aquí, y fijos, ¿no? Que están fijos en un taller o en un lugar, ¿no? Exclusivo para eso. Bueno, luego tenemos que hablar sobre la conexión del voltímetro, ¿no? El voltímetro se conecta siempre entre dos puntos, ¿no? Que se desea medir. La forma de conexión se le llama conexión en paralelo para la medición. Y el voltímetro es de corriente continua. Bueno, si es de corriente continua, se respeta la polaridad, tanto sea positivo en el positivo y negativo en el negativo, ¿no? Y si es que el voltímetro es de corriente alterna, no interesa la polaridad, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Del voltímetro. Bueno, tenemos que saber también que al medir, ¿no? El voltaje en la corriente directa o corriente continua, la corriente no varía, ¿no? Con el tiempo. Eh, un ejemplo sería, ¿no? Agarramos una pila y le medimos el voltaje con el voltímetro. La corriente ingresaría a 1.5 voltios y tendría que ser constante, ¿no? Es constante al pasar el tiempo, ¿no? Su voltaje. Es por eso de que los fabricantes de artefactos, celulares o todo tipo de equipos electrónicos que trabajen con la corriente directa o continua, se aseguran de que el voltaje sea constante, ¿no? Bueno, eh, para poder medir la corriente continua en voltímetros, son los pasos que generalmente se siguen, ¿no? Primero se conecta el cable de medición negro al enchufe COM, como vemos en la imagen, y del multímetro o voltímetro, ¿no?
Seguidamente se conecta el cable de prueba rojo que vemos aquí y a la respectiva entrada, ¿no? De amperios y miliamperios o 20 amperios. Luego seleccionamos la corriente que deseamos trabajar. En este caso, bueno, corriente continua o corriente alterna, ¿no? Bueno, luego colocamos las puntas en paralelo donde queremos hacer la medición y luego vemos en el resultado en la pantalla digital en este caso, ¿no? Bueno, seguimos con el uso del amperímetros en corriente continua. Bueno, ¿qué es un amperímetro y cuál es su función? Bueno, es la pregunta que todos nos hacemos o generalmente la mayoría de personas se hacen, ¿no? Bueno, un amperímetro en términos generales es un simple galvanómetro. ¿Y qué es un galvanómetro? Es un instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, ¿no? Con una resistencia en paralelo llamada resistencia shunt, ¿no? Bueno, el amperímetro también se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas, ¿no? Eh, clases de amperímetros, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos los amperímetros magnetoeléctricos, ¿no? Bueno, ese tipo de amperímetros se caracterizan por estar eh, limitados por las propias características físicas, ¿no? De los elementos que la componen. Tienen limitaciones. Normalmente no pueden medir amperios, ¿no? Su escala es limitada, no a miliamperios, siendo los 100 miliamperios un valor límite, ¿no? Para partir del cual se pueden introducir errores importantes de medición, ¿no? Bueno, internamente cuentan con una bobina móvil fabricada con hilo muy fino, con espiras de tamaño igualmente reducido, ¿no? También se puede aumentar el intervalo de medición mediante la conexión de resistencias adicionales de derivación. Bueno, otra clase es amperímetros electromagnéticos. Este tipo de amperímetros son más utilizados, ¿no? Se basan en las interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. O bien los efectos térmicos derivados de ellos, ¿no? Dentro de este tipo, su función de su composición interna podemos distinguir más, ¿no? Como vemos aquí los amperímetros de cuadro móvil, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Nos dicen que funcionan ubicando una bobina móvil entre dos polos del imán, ¿no? Cuando la corriente pasa por la bobina, el campo magnético del imán detecta la aparición de un par de fuerzas que desplazará la bobina de forma directamente proporcional a la intensidad de la corriente. A partir de este movimiento, determinamos el valor de la intensidad, ¿no? Otro vendría a ser los amperímetros electrodinámicos. Son semejantes a los anteriores, ¿no? Pero en lugar de utilizar imanes para la creación del campo magnético, se utilizan bobinas fijas que se encuentran unidas a la móvil, ¿no? En este caso, la desviación que experimenta en su posición la bobina móvil es proporcional al cuadrado de la intensidad, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no? Bueno, otra clase, perdón, serían los amperímetros de hierro móvil. El campo magnético también es creado por una bobina, pero en este caso la pieza móvil es de un elemento de hierro que vuelve a su posición mediante un resorte recuperador, ¿no? En función del movimiento, experimentando por la pieza de hierro, que se puede calcular la intensidad. Como vemos aquí, cómo han desarmado, ¿no? Y podemos ver la bobina, ¿no? Y así se puede calcular la intensidad también, ¿no? Bueno, otra clase, perdón, de amperímetros son los amperímetros térmicos.
Como su nombre indica, utilizan temperaturas de distintos elementos del circuito para calcular la intensidad de corriente. Para ello aprovechan el efecto físico conocido como Joule, ¿no? Los más modernos hacen uso del milivoltímetro, ¿no? Bueno, este rango de valores medibles eh, es el tema interesante, ¿no? Por ejemplo, el rango de valores se puede medir con este tipo de amperímetros, va desde los 0,5 amperios a los 300 amperios. También no se puede utilizar resistencias en derivación, ya que producirán un calentamiento que conllevaría a errores en la medida, ¿no? Además de las clasificaciones anteriores de los amperímetros, también se pueden clasificar en función al tipo de medida que se realizan, ¿no? También de esta forma tendríamos amperímetros analógicos y digitales también. En los digitales normalmente se utilizan resistencias de derivación y luego un convertidor analógico y digital. Bueno, ¿cómo medir el voltaje de la corriente alterna, ¿no? AC, ¿no? Tenemos que tener en claro que varía, ¿no? Con el tiempo. No es como la corriente continua, ¿no? Que la corriente alterna varía con el tiempo de una forma sinusoidal, tanto el voltaje como la corriente, ¿no? Aquí podemos ver que la corriente durante el tiempo, ¿no? Y vemos aquí que la corriente va pasando durante el tiempo en ondas, ¿no? Sinusoidalmente, perdón. Bueno, aquí podemos ver que la corriente sub cero y aquí la menos corriente sub cero, ¿no? Bueno, en conclusión, ¿qué es y cómo funciona un amperímetro y sus tipos, ¿no? Prácticamente un amperímetro en términos generales es un simple galvanómetro, instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, ¿no? Con una resistencia en paralelo llamada resistencia Shunt. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. Bueno, eso sería todo y gracias.